¿Alguna vez has sentido que tu mundo se tambalea como un edificio en un terremoto, cuando cada pilar de tu existencia comienza a agrietarse y no sabes si seguirás en pie al final del día? Tal vez esta mañana te levantaste y al revisar tu teléfono, esa llamada o ese mensaje confirmó tus peores temores. Quizás es el diagnóstico médico que tanto temías, la pérdida del trabajo que sostenía a tu familia, la traición de alguien a quien amabas con todo tu corazón, o simplemente esa sensación asfixiante de que todas las puertas se han cerrado de golpe y no encuentras salida alguna. En estos momentos de crisis profunda, cuando el dolor se vuelve tan intenso que parece imposible respirar sin que el pecho se contraiga de angustia, cuando las lágrimas han mojado tantas almohadas que ya no quedan más, es precisamente ahí donde se libra la batalla más importante de tu vida espiritual. Es en esa encrucijada donde decides si permitirás que las circunstancias definan tu destino o si te aferrarás a una fe que trasciende lo que tus ojos pueden ver. Vivimos en una cultura latina donde el dolor se lleva con dignidad, donde aprendimos desde pequeños que Dios aprieta pero no ahorca, donde nuestras abuelas nos enseñaron que a Dios rogando y con el mazo dando. Sin embargo, cuando llegan esos momentos que sacuden hasta los cimientos de lo que creíamos sólido, cuando la realidad golpea con la fuerza de un huracán categoría 5, todas esas frases consoladoras parecen insuficientes ante la magnitud del dolor que atraviesa tu alma. Es entonces cuando descubres que confiar en Dios no es simplemente repetir versículos bíblicos como mantras, ni aferrarse a una esperanza ciega que ignora la realidad. Confiar en Dios cuando todo sale mal es un acto de valentía sobrenatural. Es decidir caminar por un sendero que no puedes ver completamente, sostenido únicamente por la certeza de que hay una mano invisible que te guía, incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. En las páginas antiguas de la Escritura encontramos la historia de Job, un hombre próspero del Oriente que conocía a Dios íntimamente, que caminaba en integridad y temor reverente. Job tenía todo lo que la sociedad considera como señales de la bendición divina: una familia numerosa y amorosa, riquezas abundantes, respeto en su comunidad y una vida espiritual floreciente. Era el tipo de hombre que despertaba cada madrugada para orar por sus hijos, que vivía con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Pero en un día que comenzó como cualquier otro, el cielo pareció abrirse en una tormenta devastadora que cambiaría para siempre su percepción de lo que significa confiar en Dios. En cuestión de horas, Job perdió todo. Sus animales fueron robados o destruidos por fuego del cielo. Sus siervos fueron asesinados. Y en el golpe más devastador de todos, una casa se derrumbó matando a sus 10 hijos mientras celebraban juntos. Imagina por un momento la intensidad de ese dolor. Piensa en Job, recibiendo una noticia tras otra, cada mensajero llegando con una tragedia más grande que la anterior, hasta que finalmente llegó aquel que le informó que todos sus hijos habían muerto. En ese momento, cuando el mundo de Job se desplomó por completo, cuando cada fibra de su ser debió haber gritado contra la injusticia, cuando toda lógica humana le habría permitido maldecir a Dios y renunciar a su fe, Job hizo algo que desafía toda comprensión natural. Se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza y luego se postró en tierra en adoración. En medio del dolor más intenso que un padre puede experimentar, en el momento más oscuro de su existencia, Job declaró con una voz quebrada pero firme: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». ¿Cómo es posible que alguien responda de esta manera ante tal devastación?
¿Qué clase de fe puede sostener a una persona cuando todo fundamento terrenal se ha desmoronado? La respuesta se encuentra en algo que Job había cultivado mucho antes de que llegara la tormenta: una relación con Dios que no dependía de las bendiciones que recibía, sino de quién es Dios en su esencia eterna e inmutable. Job había aprendido a amar a Dios, no solo por lo que Él daba, sino por quien Él es. Su adoración no era transaccional, no era un intercambio donde Él servía a Dios a cambio de prosperidad y protección. Era una adoración nacida del reconocimiento profundo de que Dios es soberano, bueno y digno de confianza, incluso cuando sus caminos trascienden nuestra comprensión humana. Esta revelación transformó la perspectiva de Job sobre el sufrimiento. En lugar de ver sus circunstancias como evidencia de que Dios lo había abandonado, las vio como una oportunidad para demostrar que su fe era genuina, que su amor por Dios no estaba condicionado a recibir bendiciones materiales. En los momentos más oscuros, cuando incluso su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Tu propia historia de dolor puede parecer muy diferente a la de Job, pero el principio fundamental permanece igual. Tal vez tu crisis no involucra pérdidas materiales devastadoras, sino que se manifiesta en esa enfermedad que no mejora a pesar de tantas oraciones, en ese matrimonio que se desintegra lentamente a pesar de tus esfuerzos por salvarlo, en esos hijos que han tomado caminos que rompen tu corazón, o en esa soledad profunda que parece expandirse como una sombra en tu alma, haciéndote cuestionar si realmente importas para alguien en este mundo. En nuestra cultura latina, donde la familia es el núcleo de todo, donde las tradiciones religiosas han pasado de generación en generación, donde crecimos escuchando las historias de fe de nuestros antepasados, puede resultar especialmente doloroso cuando nuestras propias experiencias no coinciden con esas narrativas de victoria y bendición que esperábamos vivir. Cuando oras como te enseñó tu abuela, cuando enciendes velas como hacía tu madre, cuando repites las mismas oraciones que sostuvieron a tu familia durante décadas, pero las respuestas que recibes parecen ser silencio o resultados opuestos a lo que pedías. Es en estos momentos cuando descubres que la fe auténtica no nace en los valles verdes de la comodidad y la bendición visible, sino en el desierto árido del sufrimiento, donde las únicas opciones son marchitarse bajo el sol implacable de las circunstancias adversas o desarrollar raíces tan profundas que puedan alcanzar las aguas subterráneas de la gracia divina. Es allí, en esa escuela del dolor donde no querías inscribirte, donde tu alma aprende lecciones que no se pueden enseñar en ningún otro lugar. El dolor tiene una forma peculiar de purificar nuestras motivaciones y revelar la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. Cuando todo nos va bien, cuando nuestras oraciones parecen ser respondidas según nuestras expectativas, cuando la salud, la provisión y la paz abundan en nuestro hogar, es fácil mantener una fe que en realidad puede estar más basada en la gratitud por los beneficios recibidos que en el amor genuino hacia quien los otorga. Pero cuando esas bendiciones son removidas temporalmente, cuando Dios permite que camines por el valle de sombra de muerte, cuando te encuentras en un lugar donde lo único que tienes es a Dios mismo, es entonces cuando descubres si tu fe era real o si era simplemente una respuesta condicionada a las bendiciones recibidas. Es como un fuego que consume la paja de las motivaciones superficiales, pero refina el oro puro de la devoción auténtica. Una de las pruebas más difíciles de la fe es cuando sientes que Dios ha guardado silencio justo en el momento que más necesitas escuchar su voz. Cuando has orado hasta quedarte sin palabras,
cuando has buscado señales en cada circunstancia, cuando has escudriñado las Escrituras buscando una promesa específica para tu situación, pero los cielos parecen de bronce y tus oraciones rebotan como ecos vacíos en una habitación cerrada. David, el dulce salmista de Israel, experimentó estas temporadas de aparente silencio divino. En el Salmo 13, su corazón derrama una queja que resuena con cualquiera que haya pasado por esos valles de sequedad espiritual. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Estas palabras nacen de un alma que conoce íntimamente la presencia de Dios, pero que ahora se encuentra navegando en aguas donde esa presencia familiar parece haberse desvanecido. Es el clamor de alguien que no está cuestionando la existencia de Dios, sino luchando con su aparente ausencia en un momento de necesidad desesperada. Sin embargo, hay algo profundamente hermoso en la honestidad brutal de David ante Dios. No intenta maquillar su dolor con frases espirituales correctas. No pretende estar bien cuando claramente está devastado. No oculta su confusión detrás de una máscara de falsa espiritualidad. En cambio, le presenta a Dios su queja más cruda, su dolor más intenso, su confusión más profunda, sabiendo que Dios es lo suficientemente grande como para recibir su honestidad sin ofenderse. Esta es una lección crucial para quienes están atravesando momentos donde Dios parece silencioso. Tu relación con Él es lo suficientemente sólida como para soportar tu honestidad. No necesitas pretender estar bien cuando estás quebrado. No tienes que fingir comprensión cuando estás confundido. No debes ocultar tu dolor detrás de sonrisas forzadas y declaraciones de fe huecas. Dios ya conoce el estado real de tu corazón, y su amor por ti no depende de tu capacidad para mantener una fachada espiritual perfecta. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. A menudo significa que Él está obrando en niveles tan profundos que nuestros sentidos naturales no pueden percibirlo. Es como una madre que vela el sueño de su hijo enfermo durante la noche. Aunque el niño no esté consciente de su presencia, ella está allí, atenta a cada respiración, lista para actuar al menor signo de necesidad. Su silencio no es indiferencia, es la quietud vigilante del amor que no necesita anunciarse para ser real. Una de las luchas más profundas en el camino de la fe es reconciliar nuestro sentido de urgencia con los tiempos aparentemente lentos de Dios. Vivimos en una cultura acelerada donde esperamos respuestas inmediatas, donde la tecnología nos ha acostumbrado a la gratificación instantánea, donde cualquier demora se siente como una falla del sistema. Sin embargo, el reino de Dios opera bajo principios eternos que trascienden nuestras expectativas temporales. Abraham esperó 25 años entre la promesa de un hijo y su cumplimiento. Durante un cuarto de siglo, él y Sara vivieron en la tensión entre lo que Dios había prometido y lo que podían ver con sus ojos naturales. Cada mes que pasaba sin concepción, cada año que añadía arrugas a sus rostros y canas a sus cabellos, cada celebración de otros padres mientras ellos permanecían sin hijos, todo parecía contradecir la promesa divina. Sin embargo, en esos años de espera aparentemente infructuosa, Dios estaba tejiendo una historia que trascendía el deseo personal de Abraham de ser padre. Estaba preparando el escenario para el nacimiento de una nación, estableciendo un linaje que culminaría en la venida del Mesías, orquestando eventos que impactarían la eternidad. El retraso no era señal de olvido divino, era evidencia de que Dios estaba trabajando en una escala mucho más grandiosa de lo que Abraham podía imaginar. En tu propia vida,
ese empleo que necesitas desesperadamente pero que no llega, esa sanidad por la que has orado durante años sin ver mejoría visible, esa restauración familiar que anhelas pero que parece cada día más distante, esa respuesta a la oración que llevas clamando desde hace tanto tiempo que ya has perdido la cuenta de las noches que has pasado de rodillas. Todo esto puede estar siendo orquestado por Dios de una manera que trasciende tu comprensión presente. Los tiempos de Dios no son lentos, son perfectos. Él no está retrasando tu bendición por capricho o porque se ha olvidado de ti. Cada día de espera está cargado de propósito divino, preparando no solo las circunstancias externas para alinearse con su voluntad, sino también moldeando tu carácter, profundizando tu dependencia de Él, purificando tus motivaciones y preparándote para recibir algo mucho más grande de lo que originalmente pediste. Una de las distinciones más importantes que debes aprender es la diferencia entre fe y sentimientos. Los sentimientos son como el clima, cambian constantemente, son influenciados por circunstancias externas, hormonas, cansancio, estrés y 1000 factores más allá de tu control. La fe, por el contrario, es como el sol. Aunque las nubes puedan ocultarlo temporalmente, su existencia y poder no dependen de si puedes verlo o sentir su calor en un momento dado. Hay mañanas en las que despertarás sintiéndote conectado con Dios, lleno de paz y confianza, como si pudieras conquistar cualquier montaña que se interponga en tu camino. En esos días, confiar parece tan natural como respirar. Pero también habrá mañanas en las que abras los ojos y lo primero que sientas sea el peso aplastante de tus circunstancias, cuando la ansiedad se asiente en tu pecho como una roca y la duda susurre mentiras sobre la fidelidad de Dios. Es precisamente en esos días difíciles donde tu fe se fortalece más. Cuando eliges creer a pesar de no sentir nada. Cuando declaras las promesas de Dios aun cuando tu corazón esté frío. Cuando decides caminar en obediencia, aunque tus emociones te griten a que huyas, estás ejercitando músculos espirituales que solo se desarrollan bajo presión. La fe no es la ausencia de duda, es la decisión de actuar conforme a la verdad de Dios, a pesar de la presencia de la duda. No es vivir sin miedo, es caminar hacia adelante aunque tus rodillas tiemblen. No es sentirse siempre conectado espiritualmente. Es mantener tus hábitos de oración y lectura bíblica incluso cuando se sienten mecánicos y vacíos. Piensa en un matrimonio sólido. Hay días en los que los cónyuges se sienten profundamente enamorados, conectados, llenos de pasión mutua. Pero también hay días en los que la rutina ha apagado la chispa, cuando las presiones externas han creado tensión, cuando el cansancio ha reemplazado la ternura. Sin embargo, en un matrimonio maduro, el compromiso trasciende los sentimientos fluctuantes. El amor se expresa no solo en momentos de pasión, sino en la decisión diaria de honrar los votos incluso cuando no se siente nada especial. Tu relación con Dios opera bajo principios similares. Habrá temporadas de intimidad intensa donde su presencia es tan tangible que parece que podrías tocarlo, donde cada oración es respondida, donde cada página de la Biblia cobra vida con revelación fresca. Pero también habrá temporadas áridas donde debes elegir confiar, basándote no en lo que sientes, sino en lo que sabes que es verdad acerca de su carácter. María Elena, una madre soltera de Guadalajara, conocía bien el significado de confiar en Dios cuando todo parecía salir mal. Después de que su esposo la abandonara con 3 hijos pequeños y sin recursos económicos, se encontró trabajando 18 horas al día entre 2 empleos, solo para poder poner comida en la mesa. Las noches se habían convertido en sesiones de llanto silencioso después de acostar a sus hijos, preguntándose cómo iba a pagar la renta del siguiente mes,
¿Cómo iba a comprar los útiles escolares? ¿Cómo iba a ser tanto padre como madre para sus pequeños? Durante los primeros meses después del abandono, María Elena confesaría más tarde: su fe se tambaleó como un edificio en un terremoto. Había crecido en una familia cristiana donde le enseñaron que Dios proveía para sus hijos, que no permitiría que faltara nada a quienes lo buscaran. Pero cuando se encontró eligiendo entre pagar la electricidad o comprar medicinas para su hijo menor que sufría de asma, cuando tuvo que explicarle a su hija de 7 años por qué no podía tener los zapatos nuevos que necesitaba para la escuela, cuando las oraciones parecían rebotar en el techo sin llegar a ningún lado, comenzó a cuestionar todo lo que había creído. Fue en una de esas noches más oscuras, cuando finalmente había logrado dormir a sus 3 hijos en la misma cama, porque no tenía dinero para pagar la calefacción, que María Elena tuvo lo que ella describe como su encuentro decisivo con Dios. No fue una visión dramática ni una voz audible, recuerda. Fue más bien como si algo se asentara en mi espíritu, una paz que no tenía ningún sentido lógico considerando mis circunstancias. En ese momento de quietud sobrenatural, María Elena sintió como si Dios le susurrara al corazón: yo nunca te he dejado sola. Cada día que has podido alimentar a tus hijos ha sido mi provisión. Cada noche que han dormido seguros bajo tu techo ha sido mi protección. Cada fuerza que has encontrado para levantarte una mañana más ha venido de mí. No estoy ausente de tu dolor, estoy presente en medio de él. Esa noche marcó un punto de inflexión en su jornada de fe. María Elena comenzó a ver evidencias de la provisión divina que había pasado por alto en medio de su ansiedad. El vecino que misteriosamente siempre tenía trabajo extra para ofrecerle cuando más lo necesitaba. La maestra de sus hijos que les llevaba almuerzo extra, con frecuencia sospechosa. Las facturas que llegaban con errores a su favor justo cuando no tenía dinero para pagarlas. Dios no cambió mis circunstancias de la noche a la mañana, explica María Elena, ahora varios años después y con una situación económica estable. Pero cambió mi forma de ver mis circunstancias. Aprendí que su provisión no siempre llega en forma de cheques grandes o empleos bien pagados. Vienen 1000 pequeños milagros diarios que solo puedes ver cuando tienes ojos de fe. Pablo y Silas conocían profundamente el poder de la adoración como arma espiritual en los momentos más oscuros. Encerrados en una prisión de Filipos, con sus espaldas sangrantes por los azotes recibidos, con los pies asegurados en el cepo, en la celda más interior de la cárcel, rodeados de oscuridad física y aparente desesperanza, estos 2 siervos de Dios tomaron una decisión que desafía toda lógica humana. Comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. No era una alabanza susurrada en silencio, temerosa de ser escuchada. Era una adoración tan vibrante, tan llena de fe auténtica, que otros prisioneros los escuchaban con asombro. ¿Cómo era posible que hombres en sus circunstancias, con sus cuerpos doliendo por los golpes recibidos, con un futuro incierto y posiblemente mortal esperándolos, pudieran encontrar razones para celebrar a Dios? La respuesta se encuentra en una revelación que trasciende las circunstancias inmediatas. Pablo y Silas habían aprendido que su gozo no dependía de sus situaciones externas, sino de su relación íntima con un Dios que permanece inmutable, sin importar lo que esté sucediendo en el plano temporal. Su adoración no era una negación de su dolor, era una declaración de que su esperanza se basaba en realidades eternas que ninguna prisión podía confinar. A medianoche, mientras sus voces se alzaban en adoración genuina, nacida no de sentimientos eufóricos, sino de fe profunda, algo sobrenatural sucedió. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Todas las puertas se abrieron
y las cadenas de todos los presos se soltaron. Pero quizás el milagro más grande no fue el terremoto físico, sino el hecho de que ningún prisionero intentó escapar, tan impactados estaban por el testimonio de fe que habían presenciado. Este principio de adoración en medio del sufrimiento no se limita a eventos bíblicos antiguos. Sigue siendo una herramienta poderosa de transformación espiritual disponible para ti hoy. Cuando eliges adorar a Dios en medio de tu dolor, no estás fingiendo que todo está bien o negando la realidad de tu sufrimiento. Estás declarando que hay una realidad más grande que tus circunstancias actuales, una verdad más profunda que lo que tus sentidos naturales pueden percibir. La adoración en el dolor actúa como una llave que abre puertas espirituales, que libera poder divino, que invita a la presencia de Dios a invadir tu situación de maneras que trascienden la lógica humana. No es manipulación espiritual, como si pudieras obligar a Dios a cambiar tus circunstancias mediante tus canciones. Es alineamiento con su corazón, es participación en su perspectiva eterna. Es la entrada a un lugar de fe donde los milagros no solo son posibles, sino naturales. Una de las obras más misteriosas y hermosas de Dios es su habilidad para tomar el dolor más devastador de tu vida y transformarlo en propósito poderoso para bendecir a otros. Es como si Él fuera un alquimista divino, capaz de convertir el plomo pesado del sufrimiento en oro puro de ministerio, transformando las heridas más profundas en fuentes de sanidad para otros que caminarán por senderos similares. José conocía íntimamente esta alquimia divina. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado por años, olvidado por aquellos a quienes había ayudado, José experimentó una sucesión de traiciones y decepciones que habrían destruido la fe de muchos. Sin embargo, cuando finalmente fue elevado a una posición de poder en Egipto y se encontró cara a cara con los mismos hermanos que lo habían traicionado, sus palabras revelaron el poder transformador de una perspectiva divina. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había aprendido a ver su dolor no como evidencia del abandono divino, sino como parte de un plan maestro que él no podía comprender en el momento de sufrirlo. Cada traición, cada decepción, cada año de prisión injusta había sido un hilo en un tapiz divino que solo podía apreciarse desde la perspectiva de la eternidad. Su sufrimiento no había sido en vano. Había sido el precio necesario para posicionarlo exactamente donde Dios necesitaba que estuviera, para salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras. Esta transformación del dolor en propósito no es automática. Requiere una decisión consciente de tu parte de permitir que Dios use tus heridas como puertas de ministerio. Requiere la humildad de reconocer que tu sufrimiento, por devastador que haya sido, puede convertirse en una fuente de esperanza para otros que están caminando por valles similares. Carmen, una mujer de Buenos Aires que perdió a su hijo adolescente en un accidente automovilístico, describe este proceso de transformación. Los primeros 2 años después de la muerte de Miguel fueron los más oscuros de mi vida. Hubo días en los que no quería levantarme de la cama, noches en las que gritaba a Dios preguntándole por qué había permitido que esto sucediera. Pero poco a poco, Dios comenzó a mostrarme que mi dolor, aunque real y devastador, no tenía que ser el final de la historia. Carmen comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres que habían perdido hijos, inicialmente buscando sanidad para su propio corazón roto. Sin embargo, pronto descubrió que su experiencia de caminar a través del valle de sombra de muerte
le había dado una capacidad única para ofrecer consuelo auténtico a otros padres devastados. No podía devolverle la vida a Miguel con parte, pero podía usar el amor que tenía por él para amar a otros padres que estaban donde yo había estado. Hoy, 5 años después de su pérdida, Carmen dirige un ministerio que ha tocado las vidas de cientos de familias en duelo. Su dolor no desapareció, pero fue transformado en un canal de gracia divina. Miguel sigue impactando vidas. Dice con lágrimas de gratitud mezcladas con dolor sanador. Su muerte no fue el final de su propósito. Fue el comienzo de un ministerio que trasciende lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Existe una paradoja hermosa en el reino de Dios que desafía toda la sabiduría convencional del mundo. Es precisamente en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad donde descubrimos la fortaleza más auténtica y duradera. Cuando todas nuestras defensas han caído, cuando ya no podemos fingir que tenemos el control, cuando nos encontramos completamente desnudos ante las circunstancias que nos abruman, es allí donde Dios puede comenzar a mostrar su poder de maneras que nunca experimentaríamos si siguiéramos confiando en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo comprendió profundamente esta verdad cuando escribió desde su propia experiencia de debilidad. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Pablo había aprendido que la gracia de Dios no es simplemente un concepto teológico hermoso. Es una fuerza dinámica y real que se manifiesta más poderosamente cuando nuestra autosuficiencia ha sido completamente agotada. No era masoquismo espiritual lo que lo llevaba a gloriarse en sus debilidades. Era el reconocimiento profundo de que sus limitaciones humanas creaban el espacio perfecto para que el poder sobrenatural de Cristo se manifestara de maneras innegables. Tu propia vulnerabilidad, esos momentos en los que sientes que no puedes más, cuando tu fortaleza emocional se ha agotado, cuando tus recursos se han terminado, cuando tus mejores estrategias han fallado, no son señales de fracaso espiritual. Son invitaciones divinas a experimentar un nivel de dependencia de Dios que nunca habrías conocido si las cosas hubieran salido según tus planes originales. Es como aprender a nadar. Mientras puedas tocar el fondo de la piscina con los pies, nunca desarrollarás completamente la confianza de flotar en aguas profundas. Solo cuando te aventuras donde no puedes sostenerte por tus propios medios, descubres que el agua puede sostener tu peso de maneras que nunca imaginaste. De manera similar, es solo cuando las circunstancias te llevan más allá de tu zona de control que descubres la realidad tangible de que Dios puede sostener tu vida de maneras que trascienden tu comprensión natural. Una de las lecciones más difíciles pero más transformadoras en el camino de la fe es aprender a encontrar propósito y crecimiento en las temporadas de espera aparentemente improductiva. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde cualquier demora se percibe como pérdida de tiempo, donde la velocidad se confunde con progreso, donde la actividad constante se malinterpreta como productividad espiritual. Sin embargo, en el reino de Dios, las temporadas de espera no son pausas inconvenientes en su plan. Son componentes esenciales del proceso de formación espiritual. Es durante estos periodos de aparente inactividad cuando Dios realiza su obra más profunda en el carácter, cuando las raíces de la fe se extienden hacia aguas más profundas, cuando el alma aprende a descansar en promesas que aún no se han materializado visiblemente. David experimentó esta temporada prolongada de espera entre su unción como rey y su coronación efectiva.
Durante años vivió como fugitivo, escondido en cuevas, perseguido por el mismo rey a quien había servido fielmente, aparentemente alejándose cada día más de la promesa que Samuel había declarado sobre su vida. En términos humanos parecía que Dios había cometido un error, que la profecía había fallado, que todo el dolor y la persecución eran evidencia de que algo había salido terriblemente mal. Pero fue precisamente en esas cuevas de espera donde David escribió algunos de los salmos más poderosos de la historia, donde su corazón fue moldeado para ser conforme al de Dios, donde aprendió a liderar no desde la posición, sino desde el carácter, donde desarrolló la humildad y la dependencia divina que lo prepararían para ser el tipo de rey que Dios necesitaba para su pueblo. Las cuevas de tu propia espera pueden parecer lugares desolados, espacios donde tus sueños van a morir en lugar de incubarse, momentos donde el silencio de Dios se siente más como abandono que como preparación. Pero si pudieras ver con ojos espirituales lo que Dios está haciendo en lo invisible durante esos períodos, descubrirías que no hay tiempo perdido en sus planes, solo tiempo invertido en procesos que no pueden ser apresurados sin comprometer la calidad del resultado final. Eliseo conocía bien el poder de Dios para crear abundancia donde solo existe escasez. Cuando la viuda desesperada llegó a él con la noticia de que los acreedores venían a tomar a sus hijos como esclavos para pagar las deudas de su difunto esposo, la situación parecía completamente sin esperanza. Todo lo que esta mujer tenía en su casa era una vasija pequeña de aceite, claramente insuficiente para resolver una crisis de tal magnitud. Pero Eliseo vio algo que la viuda no podía ver. Vio una oportunidad para que Dios manifestara su poder creativo, de maneras que trascendían las leyes naturales de la economía. Las instrucciones que le dio parecían absurdas desde una perspectiva puramente práctica. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. La viuda se encontró en una encrucijada de fe. Podía dejarse paralizar por lo imposible de su situación o podía actuar conforme a una palabra profética que desafiaba toda lógica humana. Eligió la fe. Pidió prestadas todas las vasijas que pudo conseguir, se encerró con sus hijos y comenzó a verter aceite de su pequeña vasija. Lo que sucedió a continuación fue un milagro de multiplicación sobrenatural. El aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas y solo se detuvo cuando no hubo más recipientes que llenar. Este milagro revela un principio poderoso sobre la provisión divina. Dios a menudo usa lo poco que tienes como semilla para crear lo mucho que necesitas. No necesitas entender el proceso, necesitas confiar en el proveedor. No necesitas ver cómo va a suceder. Necesitas obedecer cuando Él te da instrucciones que pueden parecer ilógicas desde una perspectiva humana. Ana Lucía, una madre soltera de Medellín, experimentó este principio de provisión divina de una manera que marcó para siempre su comprensión de la fidelidad de Dios. Después de perder su empleo en una empresa donde había trabajado durante 8 años, se encontró con una deuda acumulada de varios meses de alquiler, con 2 hijos que alimentar y con un refrigerador que contenía apenas un poco de arroz y unos huevos. Recuerdo claramente esa noche en particular, cuenta Ana Lucía, cuando mis hijos me preguntaron qué íbamos a cenar y yo no tenía respuesta. Había buscado trabajo durante semanas sin encontrar nada. Había vendido todo lo que tenía valor en la casa. Había pedido ayuda a familiares que también estaban en dificultades económicas. Esa noche, después de acostar a mis hijos con un poco de arroz hervido, me arrodillé en mi pequeña cocina y le dije a Dios: Señor, esto es todo lo que tengo. No sé cómo vamos a sobrevivir mañana, pero confío en que,
Tú sí lo sabes. Al día siguiente, Ana Lucía recibió una llamada inesperada de una vecina que le ofreció trabajo cuidando a su madre anciana. El salario no era mucho, pero era suficiente para comprar comida. Esa misma semana, otra vecina le trajo una bolsa de víveres porque había comprado de más en el mercado. Al siguiente mes, el dueño de su apartamento le ofreció un plan de pago para la deuda acumulada que ella podía manejar. No fueron milagros espectaculares como el aceite de la viuda, reflexiona Ana Lucía, pero fueron evidencias constantes de que Dios no había olvidado nuestras necesidades. Cada pequeña provisión llegaba exactamente cuando la necesitábamos, como si hubiera un cronómetro divino orquestando cada detalle. Hoy, varios años después, Ana Lucía ha desarrollado un pequeño negocio de repostería que comenzó vendiendo tortas a sus vecinos y que ahora la sustenta cómodamente. Dios tomó mis pocas habilidades culinarias, que yo consideraba insignificantes, y las multiplicó de maneras que nunca imaginé. Dice con gratitud: aprendí que su provisión no siempre llega como un cheque del cielo, sino a través de oportunidades, conexiones y habilidades que Él desarrolla en nosotros durante los tiempos difíciles. Una de las batallas más intensas que enfrentarás en tu jornada de fe es la lucha del perdón, especialmente cuando has sido herido profundamente por alguien en quien confiabas. El dolor de la traición, del abuso, del abandono o de la injusticia puede crear raíces tan profundas de amargura en el corazón que envenenan cada aspecto de tu existencia, robándote la paz, contaminando tus relaciones futuras y creando una prisión emocional donde tú mismo te conviertes en el carcelero. La historia de José nos muestra que el perdón no es un sentimiento que esperas tener. Es una decisión que tomas a pesar de tus sentimientos. Cuando José se encontró cara a cara con los hermanos que lo habían vendido como esclavo, que habían destruido su juventud, que habían causado años de dolor indescriptible a su padre al hacerle creer que estaba muerto, tuvo toda la justificación humana para buscar venganza. Tenías el poder para destruir sus vidas, para hacerlos sufrir como él había sufrido, para cobrar cada lágrima que había derramado en las cárceles egipcias. Pero José había aprendido algo durante sus años de sufrimiento que transformó su perspectiva sobre el perdón. Había descubierto que aferrarse al resentimiento lo mantendría encadenado al pasado, mientras que liberar el perdón lo liberaría para abrazar el futuro que Dios tenía preparado. Cuando declaró: «Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros», no estaba minimizando el dolor que habían causado. Estaba eligiendo ver la mano soberana de Dios trabajando incluso a través de las acciones malvadas de otros. El perdón no significa que pretendes que el dolor nunca existió, o que la persona que te hirió no necesita arrepentirse de sus acciones. Significa que eliges liberar tu derecho a la venganza y confiar en que Dios es un juez justo, que puede tratar con las injusticias de maneras que tú nunca podrías. Significa que decides no permitir que las acciones de otros determinen la condición de tu corazón. Esperanza, una mujer de San Salvador que sobrevivió años de abuso doméstico antes de encontrar la valentía para escapar con sus 3 hijos pequeños, describe su jornada hacia el perdón como la batalla más difícil pero más liberadora de su vida. Por años después de escapar de mi exesposo, pensé que había encontrado la libertad. Comparte. Tenía mi propia casa, mis hijos estaban seguros, había rehecho mi vida, pero por dentro seguía siendo prisionera del odio que sentía hacia él. Cada noche revivía los abusos, planeaba mentalmente lo que le diría si lo volviera a ver, imaginaba formas en que él podría sufrir como yo había sufrido.
El odio se había convertido en una compañía constante que me acompañaba a todas partes. No era hasta que una amiga me desafió con amor, preguntándome quién realmente era el prisionero en esta situación, que comencé a entender que mi falta de perdón me estaba destruyendo más que a él. El proceso de perdón para Esperanza no fue instantáneo ni fácil. Comencé orando una oración muy honesta. Dios, no quiero perdonarlo, pero quiero querer perdonarlo. Cambia mi corazón porque yo no puedo hacerlo sola. Durante meses, esa fue mi oración diaria. Poco a poco, Dios comenzó a mostrarme que mi exesposo también era una persona quebrada, herida, que había actuado desde su propio dolor, sin sanar. El día que finalmente pude orar por su sanidad en lugar de por su castigo, sentí como si cadenas invisibles se rompieran en mi corazón. No significa que apruebo lo que hizo o que confiaría en él de nuevo, pero significa que ya no llevo el veneno de la amargura envenenando mi propia vida. Hoy, Esperanza trabaja con otras mujeres que han escapado de situaciones de abuso, ayudándolas no solo a encontrar seguridad física, sino también libertad emocional a través del perdón. El perdón no es un regalo que le das a la persona que te hirió. Enseña a las mujeres en sus grupos de apoyo. Es un regalo que te das a ti misma. Es la llave que abre la puerta de tu propia prisión emocional. Existe una diferencia profunda entre felicidad y gozo que se vuelve cristalina en los momentos de mayor dolor. La felicidad depende de circunstancias favorables, de que las cosas salgan según nuestros planes, de la ausencia de dolor o dificultad. Es un sentimiento hermoso, pero temporal, tan frágil como las circunstancias que lo producen. El gozo, por el contrario, es una realidad espiritual que puede coexistir con el dolor, que puede florecer incluso en tierra árida, que se nutren no de circunstancias externas, sino de verdades eternas que permanecen constantes sin importar lo que esté sucediendo en el plano temporal. Jesús mismo nos dejó el ejemplo más poderoso de este gozo que trasciende las circunstancias. Hebreos 12:2 nos dice que, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No era felicidad lo que sostuvo a Jesús durante su agonía en el Calvario. Era gozo, el gozo de saber que su sufrimiento tenía un propósito eterno, que cada gota de sangre derramada estaba abriendo el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. Este gozo sobrenatural no niega la realidad del dolor, ni pretende que todo está bien cuando claramente no lo está. Es más bien un ancla del alma que permanece firme incluso cuando las tormentas emocionales amenazan con destruir todo lo que valoramos. Es la certeza profunda de que hay un propósito divino trabajando incluso en las circunstancias más devastadoras, una esperanza que se aferra no a lo que podemos ver, sino a lo que sabemos que es verdad acerca del carácter inmutable de Dios. Mientras llegamos al final de esta jornada espiritual, es importante reconocer que confiar en Dios cuando todo sale mal no es una fórmula mágica que garantiza que tus circunstancias cambiarán inmediatamente según tus deseos. Es mucho más profundo y transformador que eso. Es una reorientación completa de tu corazón hacia las realidades eternas que trascienden las turbulencias temporales de esta vida. Es la decisión diaria de creer que Dios es bueno, incluso cuando la vida se siente cruel, de confiar en que Él tiene un plan incluso cuando no puedes ver más allá del siguiente paso, de adorar en medio del dolor, porque sabes que tu adoración no depende de tus circunstancias, sino de quién es Él en su esencia eterna e inmutable. Cada historia que hemos explorado, cada principio que hemos descubierto, cada testimonio que hemos compartido, apunta hacia una verdad central que puede anclar tu alma en los momentos más difíciles.
No estás solo en tu dolor, no estás abandonado en tu lucha y no estás caminando sin propósito a través de tu valle. Hay un Dios que ve cada lágrima, que cuenta cada suspiro, que conoce el final de tu historia desde el principio y que está obrando todas las cosas para tu bien y su gloria. Tu historia de dolor puede sentirse como un final, pero en las manos de Dios, cada final es simplemente el comienzo de un nuevo capítulo. Cada pérdida puede convertirse en una oportunidad para ganar algo mejor. Cada temporada de sequía puede ser la preparación para una cosecha más abundante de la que jamás imaginaste. El llamado de Dios para tu vida hoy es simple pero profundo. Levántate del lugar donde el dolor te ha postrado. Sacude el polvo de la desesperanza que se ha asentado sobre tus sueños y comienza a caminar de nuevo con la certeza de que cada paso que das en fe está siendo dirigido por un Dios que te ama más de lo que puedes comprender y que tiene planes para ti que son mejores de lo que puedes imaginar. Señor Jesús, vengo a ti en este momento con un corazón que ha sido tocado por tu verdad, con un alma que reconoce su necesidad desesperada de tu gracia, con una mente que está comenzando a vislumbrar la magnitud de tu amor, incluso en medio del dolor. Reconozco que he tratado de cargar solas las cargas que nunca fueron diseñadas para mis fuerzas limitadas, que he luchado contra circunstancias que están más allá de mi control, que he permitido que el miedo y la duda nublen mi visión de tu bondad. Hoy elijo entregarte cada área de mi vida que se siente quebrada, cada sueño que parece perdido, cada relación que necesita sanidad, cada temor que me paraliza, cada dolor que me ha definido por demasiado tiempo. No pretendo entender todos tus caminos, pero elijo confiar en tu corazón. No puedo ver el final de mi historia, pero creo que tú ya has escrito un final hermoso que trasciende mis expectativas actuales. Llena los espacios vacíos de mi corazón con tu presencia. Transforma mis heridas en fuentes de ministerio. Convierte mi dolor en propósito y usa cada lágrima que he derramado como semilla para una cosecha de esperanza que bendiga a otros que están caminando por valles similares. Declaro hoy que mi identidad no está definida por mis circunstancias, sino por tu amor, que mi futuro no está limitado por mi pasado, sino por tus promesas, que mi paz no depende de que todo salga según mis planes, sino de la certeza de que tú eres soberano sobre cada detalle de mi vida. Ayúdame a caminar en esta nueva revelación de fe, a vivir como alguien que conoce el final de la historia, incluso cuando los capítulos actuales son difíciles de entender. Que mi vida se convierta en un testimonio viviente de que es posible confiar en ti cuando todo sale mal, y que esa confianza no es ingenuidad, sino la sabiduría más profunda disponible para el corazón humano. En el nombre poderoso de Jesús, quien venció el mundo y me da la victoria. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite recordar que no está solo en su dolor, que hay esperanza más allá de sus circunstancias actuales, que Dios se especializa en escribir finales hermosos desde comienzos devastadores. Suscríbete para recibir más contenido que fortalezca tu fe, que alimente tu alma, que te recuerde las verdades eternas que pueden sostener tu corazón en cualquier circunstancia. Porque en un mundo lleno de voces que proclaman desesperanza, necesitamos voces que declaren la esperanza inquebrantable que se encuentra en Cristo. Tu jornada de fe continúa y cada paso que das en confianza es una victoria sobre las fuerzas que quieren convencerte de que Dios te ha abandonado. Él nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Esa es la promesa sobre la cual puedes construir el resto de tu vida.